Hola, ¿qué tal? Sean todos los cadistas de buena voluntad bienvenidos a la hora Camacho. Vamos con el partido, y qué partido, ¿eh? Partido que se las trae entre el Cádiz y el Real Zaragoza. Se van a ver las caras en el nuevo Mirandilla o en el JP Financial o como se pueda llamar. Por cierto, del tema del nombre que se sigue llamando Nueva Mirandilla. Cosa que para los partidos y es una cuestión económica, que bueno, que siempre que sea ingresos viene bien, pues se va a denominar así, igual que cuando se celebran los conciertos se llama Music Stadium, ¿no? O Stadium Music, pero sigue siendo el nuevo Mirandilla, ¿no? Bueno, dicho esto, como un simple apunte de que el partido del viernes en el estadio, lo dejamos ahí, pues se va a ver las caras el peor equipo de la categoría, clasificatoriamente hablando y por resultados, que es el Real Zaragoza, que es el último en la tabla, frente al peor equipo de la segunda vuelta. He visto por ahí una clasificación de la segunda vuelta, solo de la segunda vuelta, y el Cádiz es el último, es el colista. Zaragoza no está mucho más arriba, es verdad, pero nosotros somos los últimos, así que se van a ver las caras el viernes a partir de las 8:30 en el estadio, el peor equipo de la categoría con el peor equipo de la segunda vuelta. Eh, del Zaragoza, ¿qué podemos decir? Que lleva varios años, muchos años, coqueteando, ¿no? Con esos puestos de descenso, al final se ha ido salvando, pero no sé yo si esta temporada, porque cada vez queda menos tiempo, cada vez se aleja más y lo tiene complicado. Lo tiene complicado y la verdad es que, bueno, pues para los que nos hemos criado con el Zaragoza siempre en primera, consiguiendo ser campeón de la Recopa con aquel gol de Nallín, del Ceutín Nallín, al portero Siman. Lo hemos visto jugar en Europa muchas veces, lo hemos visto siempre en la mitad alta de la tabla. Bueno, pues la verdad es que nos da un poco de pena ver al Zaragoza donde está. Nos da un poco. Digo un poco porque como tenemos la gran pena de la situación que está atravesando el Cádiz, que es mejor, a Dios gracias, que la del Zaragoza, bueno, pues nos da pena, pero tenemos otras cosas en las que preocuparnos, ¿no? Como es el partido frente al Cádiz. Por cierto, del último encuentro me decían, y tienen razón, que no dije nada sobre el primer gol del Eibar de penalti. Y es verdad, y en parte es verdad que no dije nada, y es verdad que estoy de acuerdo. El penalti me parece que no se puede pitar. Esto del fútbol moderno, el fútbol actual con el VAR, no se puede pitar penalti por ese tipo de acciones. Tú puedes pitar penalti si realmente estás impidiendo a un futbolista que pueda rematar, o supuestamente podría llegar, o podría conseguir gol, o alguna ocasión. Pero una acción en la que no ocurre absolutamente nada, en un deporte como el fútbol, que es de contacto, que tienes que controlar, tener la medida cercano al delantero, eso no puede ser señalado como penalti. Pero bueno, está el fútbol así. Y tampoco lo dije porque es verdad que teníamos tantos males. El Cádiz jugó tan mal partido otra vez, que el penalti, sí es verdad que es el que abre la cuenta y a partir de ahí, bueno, pues quién sabe lo que hubiese pasado si no se señala. Pero el Cádiz estuvo tan mal otra vez que lo del penalti ya me parece una anécdota. También es verdad que nosotros tenemos que evitar caer en ese tipo de cosas. Vamos a estar más eh, centrados en defensa. Vamos a agarrar de forma absurda, al contrario, en acciones en las que no va a ocurrir nada. Pero bueno, estamos viendo que los penaltis ahora son así, ahora ya desde un tiempo. El partido Athletic, Real Sociedad Athletic de Copa del Rey, pues también, ¿no? Lo veíamos la noche del miércoles como el único tanto del partido de vuelta de penalti, pues también es un penalti en el que dice, bueno, penalti de hoy en día, pero que esto no era penalti en ningún momento en temporadas pasadas. Un Zaragoza que, como digo, el año pasado empezó mejor. Recuerdan que nos goleaban 0-4 aquí en nuestro estadio. Este año pues no empezó tan, después se fue hacia abajo. Yo mantenía que el Zaragoza iba a quedar por debajo de nosotros y así fue. Este año no consiguió la primera victoria hasta la séptima jornada. Los 6 primeros partidos fueron 3 empates y 3 derrotas. Y no consiguió la primera victoria en la séptima en el campo del Mirandés, vencía 0-1. Después acumuló 6 derrotas consecutivas, casi, casi como nosotros ahora. Nosotros hemos llegado a empatar uno. 6 derrotas consecutivas, desde la jornada octava hasta la jornada decimotercera.
porque en la 14ª en el derbi frente al Huesca vencían por 1-0. Después consiguió la mejor racha en casa desde la 15 hasta la 17, ambas incluidas, 3 partidos seguidos ganando y un empate fuera. De 4 jornadas, 3 victorias y un empate. Y las 3 victorias consecutivas. Pero después volvió a la surrealidad y de hecho en los últimos 7 partidos, las últimas 7 jornadas del Zaragoza, acumula 3 derrotas y 4 empates. Que aún así es mejor que nuestra racha en esta última. Los 2 últimos partidos son derrotas. Andorra 2, Zaragoza 1 y Zaragoza 0, Burgos 1. Esos son los 2 partidos que trae como tarjeta de presentación. El entrenador fue destituido, Rubén Sellez, de manera interina David Navarro se encarga del equipo y el último 11, el del partido frente al Burgos, fue el compuesto por Álvarez en portería en línea de 4, 4-4-2, línea de 4 con Carlos Nieto por la izquierda, Marcos Luna por la derecha, Jair Amador y Luis López por el centro, doble pivote para Serrano y Zapater en las bandas, en derecha Sergio Bermejo, Bebé en la izquierda, el que estuvo en el Rayo y después se fue al Racing de Ferrol, pues forma parte ahora del Zaragoza, y arriba Miguel Puche y Giuliano. Son bajas ya desde hace tiempo, Bakis, Guti, Saudí y Itachi. Por parte nuestra, Caicedo es la baja que afrontamos. Y en cuanto a los antecedentes del Zaragoza y el Cádiz en partidos aquí disputados en nuestra ciudad, hay muchos y la mayoría de ellos en primera. Ahí hay un grupo de partidos que da gloria verlo desde la 85-86 hasta la 92-93, que todos son en primera división, cuando el Zaragoza era el Real Zaragoza, el que conocíamos, ¿no? Hay incluso partidos de Copa. En la 71-72 fue la primera vez que se dieron las caras, victoria del Cádiz por 2-1. La siguiente vez, 78-79, victoria del Cádiz 3-1. En primera división fue la siguiente, victoria del Cádiz 1-0, en la 81-82 en primera división. Y a partir de ahí el Zaragoza, pues después de esas 3 primeras derrotas, empezó a cogerle la medida del Cádiz. Ya fueron victorias, 1-2 en la 83-84, 0-1 en la Copa 84-85, 1-3, 85-86, en fin. Hay una serie de victorias a favor del equipo maño que no atinábamos. Después es verdad que hemos entrado en el último tramo, quitando los 2 últimos partidos, los 3 últimos partidos donde no hemos podido ganar, pero sí ha habido ahí 2-3 encuentros en los que el Cádiz le ha tomado la medida, ¿no? El 3-0 de la 16-17, Salvio, Abdullah y Ortuño los goleadores. El 2-0 de la 17-18 con goles de Barral y de Álvaro García. Y un sorprendente por lo abultado 3-3 de la 18-19 con goles de Alex Fernández de penalti, Akeche y de Machis. Por cierto, Alex de penalti marcaba también en la 19-20 en ese empate a 1 y después ya el escandaloso 0-4 de la pasada temporada. Se han jugado aquí 18 partidos, incluyendo Copa del Rey, y hemos ganado 6, hemos perdido 7 y hemos empatado 5. Hemos marcado 22 goles al Zaragoza en partidos disputados aquí en nuestro campo y hemos recibido 24, saldo negativo, sobre todo por merced a ese 0-4, sobre todo. Y en cuanto al trasvase, pues hay muchos, nos vienen rápidamente a la memoria. Pepe Mejías, pero después de esa época, de esos años, también tenemos a Andoni Cedrut, a Casajús, Conde, y después en época pues más moderna, pues Alfredo Ortuño, Akeche, el roteño José Mari, Iván Espadas, en la época de Segunda B, o Javi Muiños, responsable de la cantera ahora en el Cádiz, que estuvo en el Zaragoza B. Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. 2 equipos en los que el Zaragoza pues ya el agua la tiene ya no en el cuello, sino ya en la nariz y que agota sus últimas posibilidades. ¿Podríamos decir que el partido es más importante para el Zaragoza que para nosotros? ¿O más a vida o muerte? Podríamos, pero no creo que lo debamos decir, porque también es a vida o muerte para nosotros. Nosotros estamos también ya con el agua al cuello. Hay que romper esa racha negativa.
Nos enfrentamos al último, que ya han visto un poco así de manera somera la trayectoria que lleva, y después nos enfrentamos al penúltimo. Todo lo que no sea sumar 6 puntos de esos 6 posibles, la cosa se nos pondría todavía muchísimo peor, pero grullada del día, como cada vídeo. Y, pero para sumar esos 6 puntos, lo digo para centrarnos en los que tenemos primero, para sumar esos 6 hay que sumar estos primeros 3, que además son en casa, en un ambiente que quizás no sea demasiado agradable. Pero yo confío en la afición del Cádiz en que durante los 90 minutos de partido vamos a apoyar al equipo, porque necesitamos los puntos. Y ya después, o antes, pues que demostremos nuestra disconformidad de cómo se están haciendo las cosas. Pero yo siempre pongo el ejemplo del partido de la temporada 2005-2006 en Primera División, el Cádiz visitando San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao. Aquel Athletic Club de Bilbao, cuando la lesión de Pavoni, grave, a pies o a manos, de Gurpegui, aquel partido, el Athletic Club de Bilbao aquella temporada estaba mal, estaba peleando por no defender. El Cádiz también, evidentemente, estábamos en Primera División. Pues se formó una bronca en contra del Athletic Club de Bilbao. Cuando acabó el partido, la grada mostró su disconformidad con el equipo, con el consejo, con todo el mundo, pero cuando acabó el partido, durante los 90 minutos fue un apoyo total y constante al Athletic Club de Bilbao. Pues me marcó a mí eso, ¿no? Que pese al ambiente tan malo que había por el mosqueo que tenían con su equipo, apoyaron al Atleti para que vencieran al Cádiz, que por cierto, mmm, ganaron. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Esta ha sido la entrega, la previa de este partido del viernes aquí en Cádiz, en el estadio, entre el Cádiz y el Real Zaragoza. Les espero y ojalá por fin ya, de una vez por todas, hablemos el lunes de un triunfo. Adiós.